El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento. Un planteamiento muy sencillo que hoy la palabra de Dios nos hace, sencillo tal vez para entender, difícil para poder aplicar. Normalmente el niño va a aprender a usar las partes de su cuerpo. Hay unas que no tiene que hacer nada, solito se desarrolla el órgano como funciona, el oído, los ojos. El niño no tiene que hacer nada, solito se desarrolla. Pero hay otras cosas que sí tiene que ir aprendiendo, por ejemplo, usar las manos, a caminar. Se sabe de un caso tipo como la historia de Tarzán, un niño que fue encontrado entre lobos y el niño caminaba como con las 4 extremidades, no como persona. Lo lograron rescatar, no se sabe cuánto tiempo estuvo viviendo con ellos porque no sabía hablar tampoco, sabía producir sonidos. Entonces no hubo quien le enseñara a hablar, no hubo quien le enseñara a caminar. Según esta situación, el niño murió, no pudo adaptarse al cambio tan drástico de vivir como salvaje, como animal, y tratar de que empezara a vivir como ser humano. Unos médicos o científicos dijeron que lo mató fue la comida, porque el niño estaba acostumbrado a un tipo de alimentación y le metieron alimentación de la de ahora moderna y pues esto fue lo que no lo soportó. Esto es interesante porque parece mentira, pero a veces podemos olvidar cómo funcionan las cosas. Compartía yo una película que vi hace muchos años con este actor Harrison Ford. La película se llama Regarding Henry y en español creo que la tradujeron La fuerza de la verdad. Es la historia de un abogado famoso, poderoso, y la película empieza que este señor, este personaje, entra a una tienda de esas 7-Eleven y Oxxo, no sé qué, y había una persona que estaba haciendo un asalto, estaba robando. Se puso nervioso y para huir le disparó en la cabeza a este señor, a Henry. Bueno, pues el caso es que la siguiente escena aparece en el hospital muy grave, llamaron a su esposa y pues desesperada, ¿no? Logra sacarle la bala, logra salvarse la persona, pero queda con un serio problema. No recuerda nada. No recuerda ni cómo hablar, ni cómo caminar,
ni cómo moverse. Se lo llevan a la casa y le van enseñando nuevamente cómo caminar, cómo agarrar las cosas, cómo hablar. Su hija, que es una niña de unos 6 años, 7 años, le va enseñando las vocales y va aprendiendo cómo usar. O sea, parece ilógico, ¿no? Pero se le olvidó a raíz del problema, del accidente que tuvo. Y pues resulta ser que este personaje pues es un abogado trans. Iba a abandonar a su esposa por su secretaria, se iba a ir con ella. El caso es que este hombre empieza a funcionar nuevamente en todos los sentidos y pues lo invitan a que participe otra vez en su trabajo. Claro, ya no tiene la malicia, no tiene toda esa intención y se da cuenta de la porquería de su trabajo. Y en una de esas pues denuncia a sus compañeros del robo que estaban haciendo. Estaban ellos defendiendo a una corporación muy grande contra un pobre empleado, cuando el empleado tenía la razón. Pero sus tranzas, pues estaba acostumbrado a ellas. Y obviamente al denunciar esto, lo corren. Luego con su amante, pues dice, no, pues es que yo no te quiero. El caso es que al final se salva su familia, se salva su matrimonio. Aquí hay una enseñanza muy interesante. El pecado nos ha robado la capacidad de funcionar, de aprender a ser lo que deberíamos de ser. Ya no sabemos ser hombres, no sabemos ser mujeres, no sé ser esposo, no sé ser esposa, no sé ser hombre ni mujer, ni padre ni madre, no lo soy. Y entonces reaprender lo que tengo que hacer es a veces ese planteamiento. En la primera lectura vemos cómo Pablo aparentemente está queriendo que el cristiano reaprenda, o algunos aprenda por primera vez, cómo usar su vida, cómo ser cristiano. ¿Y en función de qué? Empieza la lectura en Pablo diciendo, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo. Entonces, imagínense, el cuerpo humano está unido y todos tienen una función importante. Los ojos ver, los oídos oír, la boca para comer, para hablar, la nariz para respirar, el corazón para bombear la sangre. Imagínense que los ojos los quisiéramos usar para comer, los oídos para hablar, el pulmón para que por ahí pase la comida. Pues no está bien, no funciona así. Entonces Pablo de alguna manera quiere que retomemos aspectos básicos, son consejos prácticos de cómo nosotros como cristianos deberíamos de funcionar. Obviamente entendiendo que formamos parte de una unidad más grande, ¿sí? Como el órgano solo no funciona, sino forma parte de todo un organismo. Y dice, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo. Y cada uno somos miembros los unos de los otros. Primer elemento que se nos olvida, yo soy parte de algo más grande. Una de las cosas que más daña a los matrimonios es olvidarse que forman una unidad. Y si yo daño a mi pareja, me daño a mí mismo y daño a mis hijos y no voy a funcionar. Se nos ha perdido esa conciencia precisamente ¿por qué? Porque el pecado nos ha llevado al egoísmo. Es que yo ya di, es que yo ya hice, es que él me traicionó, es que ella me hizo. No funcionamos. Se nos ha olvidado esa unidad y alguien nos lo tiene que recordar. Tenemos que aprender nuevamente a funcionar en esa unidad sin perder nuestra individualidad. Pero somos una unidad. Cada uno tiene una función. El hombre, hay hombres que ya no son hombres, no saben ser hombres. Parece mentira, pero no saben ni siquiera dar seguridad, dar protección. No saben ser fieles. Caemos en el machismo, en el materialismo. Las mujeres no, a veces, pues también, desgraciadamente hoy se da que también las mujeres ya son infieles. Pero caen también en el chisme, caen en la competencia, es que yo también trabajo, yo también esto, yo también lo otro, y se va perdiendo la función original y maravillosa. Dejará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿En qué sentido? El hombre siendo hombre, esposo y padre. La mujer siendo mujer, esposa y madre. Cuando yo no estoy haciendo lo que me corresponde, lo primero que voy a hacer es culpar al otro. Culpar al otro que no está haciendo, para poder justificar mi inmadurez, para poder justificar mi estupidez. No soy capaz de ver que independientemente que si la otra persona no está cumpliendo su parte, es mi responsabilidad formar parte de esa unidad. Pero si no, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pecadores. Siempre voy a encontrar un tarugo a quien culpar. ¿Para qué te casaste? Pues para tener a quien culpar. Y eso es lo fácil. Yo ya no estoy haciendo mi parte, ¿por qué el otro no le está haciendo? Muy sencillo. Esos son los pretextos de los niños. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Porque él empezó. No, pero es que él me dijo. No, exactamente los pleitos en un matrimonio. Igualitos o peores, porque los niños no tienen la madurez. Y los adultos, se nos olvida que tenemos que formar una unidad. Imagínense qué clase de hijos van a formarse en un matrimonio donde no hay una unidad. Los hijos no van a funcionar. Por más que yo sea buen papá, buena mamá, si no soy buen esposo, los hijos no van a funcionar. Porque los hijos van a aprender de ver la relación de mis papás. No quiere decir que sean santos, pero quiere decir que están luchando, que están retomando lo que tienen que ser. Entonces Pablo dice, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo. ¿A quién estoy unido? A mi pareja. Pero si esa unidad no va en Dios, obviamente llega un momento en que me canso, me enfado. Es que yo ya di, y pues sí, la relación de pareja es me doy, te doy, me das, te doy. Pero cuando el otro deja de dar, yo ya no tengo por qué dar. Pero cuando aprendo a estar unido en Dios, aunque el otro sea una mula petatera y no sirva para nada, yo puedo seguir dando. Por eso cuando se van a casar, le pregunto, ¿por qué te vas a casar? Es que me hace feliz. No te cases, porque el día que no te haga feliz lo vas a botar. Tú te casas porque ya tienes la felicidad en Dios y la quieres compartir. Si no, no funciona. Bueno, dice, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes. Aprendan esto. Mujeres no pueden hacer lo de los hombres no pueden hacer lo de las mujeres. Es una estupidez eso del feminismo y del machismo. Yo no estoy ni a favor de uno ni del otro, porque las dos son una estupidez. Pero por más que la mujer quiera hacer con el hombre, no puede. Primera, porque el hombre no puede parir, no puede amamantar, por más que quieran. Segundo, el hombre no puede sentir lo que siente una mujer. El hombre no lleva en su vientre 9 meses al niño y está esa conexión. El hombre no se siente padre hasta que no carga ese pedazo de carne en sus brazos. La mujer se siente madre desde el momento que estoy embarazada. ¿Pueden hacer lo mismo? No, no se puede. Pero mientras sigamos así, tenemos dones diferentes, somos complemento. Y ese complemento se da de tus diferencias y mis diferencias. Hacemos esto. Y nos damos cuenta ahora con la estupidez del matrimonio homosexual. ¿Cómo van a ser 2 mujeres una unidad o 2 hombres una unidad? No funciona. Y no nos damos cuenta que la mujer y el hombre, cuando pierden esas características, no funciona, no hay esa unidad. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. Y ahora Pablo refiere a algunos de los elementos como si se nos hubiese olvidado, que sí se nos ha olvidado como cristianos. Como la historia de este hombre, Henry,
que se le enseña otra vez a hablar, se le enseña otra vez a escribir, se le enseña a leer, ¿sí? Y es interesante, el que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo a la fe. El profeta es el que denuncia y anuncia, y tiene que hacerlo en función de la fe, o sea, en función de la obediencia a Dios. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir, no ande de panchero. El que sirve para que lo vean, o el que sirve para que le retornen algo, no está sirviendo, está comercializando. Yo te doy, pero si me das, y si yo te doy y ya no me das, ya no te doy, entonces no estás sirviendo. No es servicio. Dice, el que enseña, que lo haga, que se consagre a enseñar. Aquí quedaría muy interesante los maestros, ¿no? Que hay muchos maestros que ya no enseñan, no sirven para enseñar. Es una consagración, es una entrega, es un sacrificio. Y así vienen varios elementos interesantes. El que exhorta, el que se ponga a exhortar, el que da, el que se pone a dar, que lo haga con sencillez. El que preside, que lo haga con solicitud. El que atiende a los necesitados, o sea, la caridad, hágalo con alegría. Ahora, elementos más prácticos. Un elemento lógico del amor, ¿cuál sería? La sinceridad. O sea, si no hay sinceridad, no hay amor. Por eso Pablo dice, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente. ¿Se puede amar en forma incordial? ¿Se puede amar en forma con golpes y violencia? Pues no. Dice, como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. Esto es bien interesante. No se refiere a que tengamos que ser deprimidos o que no nos valoremos como personas. Estimar a los demás quiere decir que yo estoy para servirlo a los demás. Cuando me pongo arriba de los demás, me estimo más a mí, quiero que me sirvan. O sea, yo valgo más que tú, me tienes que servir. Pero cuando aprendo a estimar más al otro, estoy en la disposición siempre de servir a mi prójimo. O sea, son aspectos prácticos que supuestamente todo cristiano, al menos los que nos decimos cristianos, hemos perdido o nunca hemos aprendido por el pecado. La vida de este hombre, de Henry, el pecado lo había cegado. Tuvo que haber este accidente para reaprender todo lo que era verdaderamente ser hombre, esposo y padre. Dice, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes, o sea, solícitos. Hay que ser solícito. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es el deber? En el Evangelio, uno de los Evangelios, Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Porque le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que está más cercano a mí. Mi prójimo es aquel a quien yo le demuestro mi amor a Dios. Por ejemplo, el necesitado, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel. Pero mi prójimo más profundo es aquel a quien yo me debo cumplir con mi deber. ¿A quien me debo como esposa? Primero a mi esposo, luego a mis hijos. ¿A quién me debo como esposo? Primero a mi esposa, luego a mis hijos. Pero primero me debo a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a Dios, a mi esposo y a mis hijos. En el cumplimiento de su deber, como médico, como sacerdote, como monja, como maestro, como abogado, cumplir mi deber. Estoy para servir, estoy para dar. Pero dice, el cumplimiento de su deber en el cumplimiento de su deber no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Luego, que la esperanza los mantenga alegres. Y esto que más me gusta, dice, sean constantes en la tribulación. Uno de los elementos más difíciles es aprender a caminar en el dolor, en el sufrimiento. Ya no aguanto y quiero tirar la toalla.
Ya me voy a divorciar, ya no aguanto a mi pareja, ya no aguanto esto. Y entonces, como no soy constante en la tribulación, no soy constante en los momentos difíciles, aunque pueden ser años, o toda una vida, dice Pablo, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Para poder ser constante en la tribulación tengo que estar constantemente en la oración. Me ayuda a cargar al otro. Si no, pues obviamente el dolor, la tribulación, el sufrimiento se me vuelve una carga tan pesada que busco salidas falsas, puertas falsas. Ayuden a los hermanos en sus necesidades. Bendigan a los que los persiguen. No los maldigan, bendíganlos. Bueno, son aspectos prácticos que Pablo sugiere que aprendamos o reaprendamos todos los cristianos. Ahora, traducido en aspectos de lo que el Evangelio hoy nos presenta. En el Evangelio Jesús se le dice o le dice uno de las personas: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Está hablando de la vida eterna. Y Jesús le habla de una manera tan hermosa. Le dice: mira, hay un hombre que hizo un banquete y había sus invitados y les manda a decir: ya está el banquete, vénganse. Y uno dice: no, espérate, ¿sabes qué? Compré un terreno, voy a verlos. No, compré unos bueyes, voy a probarlos. No, me acabo de casar. Y entonces el Señor manda llamar a otros y al final del Evangelio dice: los primeros invitados no podrán entrar. La invitación no es puntual, la invitación es toda mi vida. Toda mi vida que estoy aquí, en esta tierra, es la invitación. Y a veces respondo y a veces no respondo. Porque si cumplo mi deber como cristiano, estoy respondiendo a la invitación. El problema es cuántas veces anteponemos las cosas materiales o los problemas o mis necesidades o mis miedos a mi relación con Dios. Aquí no se refiere que debo dejar el trabajo, que debo descuidar mi familia. Me acabo de casar y me voy. No se refiere a eso, se refiere que tienes que hacer todo eso, pero primero desde tu relación con Dios. O sea, no se te olvide que tienes una invitación y estás casado, estás soltero, estás enfermo, estás sano, estás joven, estás anciano. Lo que eres, tienes una invitación. Y tenemos que estar conscientes que se nos está dando, y primero tiene que ser mi relación con Dios para después poder servir a mi prójimo, poder cumplir mi misión pues, como esposo, como padre, como hombre, como mujer, esposa y madre. Porque si no, entonces nos sucede lo que le sucedió a Henry antes del accidente. Se nos olvidó lo que es amar, nos volvemos egoístas, nos preocupa más el yo, el estar bien yo, lo que a mí me hace sentir bien. Él traicionaba a sus clientes, vendía a sus clientes por dinero. A su esposa y su hija ya no le importaban, porque él pensaba que no le servían y entonces se buscó otra vieja. Cuando yo no antepongo primero a Dios para aprender a hacer lo que tengo que hacer, no voy a saber servir, no voy a saber amar. Es como este micrófono. Este micrófono sirve para que ustedes me puedan oír. Imagínense que de repente lo utilizo para matar una cucaracha y empiezo a golpear la cucaracha. El micrófono se va a descomponer. Mi vida se va a descomponer. Por eso mi matrimonio, por eso mis relaciones, por eso no tengo paz. No soy feliz. Porque no he aprendido a aceptar primero la invitación que decía al principio de Pablo. Somos miembros todos de Cristo. Quita al corazón del cuerpo, quita el ojo, quita la nariz, quita la mano y el ojo se muere. Si no estamos en Dios, no vamos a servir. Y vamos a terminar siendo precisamente esas personas vacías que se nos invitó a algo, pero siempre tengo pretexto, como unas personas que van de viaje, de vacaciones, y luego, padre, me confieso porque no fui a misa en 2 semanas. ¿Por qué? Es que me fui de vacaciones.
¿Y te fuiste de vacaciones también de Dios? Porque Satanás no está de vacaciones, Satanás no descansa. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Creo que toda una enseñanza que hoy la palabra de Dios nos da para crecer, para no olvidarse. Somos invitados al banquete. Dichosos, sí, muchos son invitados, pero pocos han querido aceptar la invitación. Y se les ha olvidado para qué estamos aquí. Se les ha olvidado los dones que Dios te ha dado para ponerlos al servicio del prójimo. Presento pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.